Saludos, en este video te voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Para eso he tomado el problema 3.55 del libro de Byron Johnston. Entonces vamos a resolverlo paso a paso usando los conceptos que desarrollamos en el video anterior. Por supuesto, si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas para que obviamente este te quede más claro, porque voy a utilizar los modelos matemáticos que desarrollé en ese video. Entonces, miremos a ver qué nos pregunta. Nos dicen que tenemos un marco ACB, es decir, este marco lo tienen articulado en este punto y lo sostienen por medio de un anillo con estos cables. Entonces aquí tenemos una carga P y nos dicen que la tensión en el cable es de 450 newton, es decir, en este cable la tensión es de 450 newton, es decir, la magnitud de la fuerza que está allí. ¿Qué nos preguntan? Nos dicen determine el momento respecto a la diagonal AD, el momento con respecto a esta diagonal de la fuerza ejercida sobre el marco por el tramo B del cable BH. O sea, este cable tiene una tensión aquí y va a producir un momento alrededor de este eje. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, a manera, digamos, global, como para ilustrar un poco cómo lo vamos a resolver, primero tenemos que calcular esta tensión. O sea, ya sabemos que es 450, pero esa es la magnitud. Necesitamos hallar el vector. Una vez yo encuentre el vector, hallo el vector R, que puede ser de aquí de A a B, este vector R, o podría ser de acá, de un vector que vaya de D a B. Podría ser este, o podría ser este. Es más fácil encontrar este. Entonces yo teniendo este R y teniendo la fuerza, hago R cruz F y eso me da un momento con respecto a este punto A. Ese momento después lo proyecto sobre un vector que vaya a lo largo de A a D. Es decir, me toca encontrar el vector que va de A a D, o el unitario. Entonces, es una síntesis, digamos, a grosso modo lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer eso mismo, pero bien explicadito, paso por paso. Entonces, lo primero que les mencioné, vamos a encontrar el vector de tensión que va de B a H. Sabemos que la tensión de BH es su magnitud por el unitario de BH. Es decir, el vector que va aquí en tensión es su magnitud por el unitario de BH. Entonces, lo primero que vamos a hacer, encontremos los puntos y después los vectores. Es una estrategia que me parece a mí que con eso uno reduce los errores. Entonces, el punto B, me interesa este punto B y obviamente me interesa este punto H. Ese punto B tiene coordenadas en X. ¿Cuánto es en X? Pues en X estamos viendo que es 0,5. Aquí nos dice, mire, este es el eje X, en esta dirección 0,5. En Y no se desplazó, es decir, el punto no tiene ese movimiento, un desplazamiento así. Y en Z, que es este eje, dice que avanzó acá 0,75. Entonces aquí están los valores de las componentes de este punto, coordenadas, perdón, de este punto. Con las coordenadas de este punto, ¿qué hacemos? Hallamos un vector que va del origen a ese punto, o sea, este vector B, que básicamente, pues sabemos ya en los videos que hemos visto anteriormente, les he mostrado que los valores coinciden, pero acá insistimos, estas son componentes del vector, mientras que estas son coordenadas del punto. Pero pues la ventaja es que los valores pues no van a cambiar aquí, sino que significan conceptos distintos. Entonces, bueno, yo tengo el punto y ya tengo con ese punto fácilmente encuentro el vector B. Ahora bien, continúo y hallo las coordenadas del punto H. Si tengo el punto H, miro que en X avanza 0,875, en el eje Y sube 0,75 y en el eje Z en esta dirección no sale. Entonces, esas son las coordenadas de este punto. Entonces, a ese punto le asocio un vector que va de 0 a H. Ahí está. Este vector es este. Insisto, la ventaja es que una vez usted tenga el punto, las componentes son iguales. Medidas con respecto al origen, ¿no? Siempre el vector va a ser del origen al punto. Ahí hay esta coincidencia. ¿Qué me permite hacer eso? Claro, lo estamos haciendo es porque yo quiero calcular el vector que va de B a H. El vector que va de B a H, sé que la teoría que vimos nos dice que es la resta. El vector que va de B a H estamos viendo, mire, estoy viendo cabeza con cabeza, según el método del programa que habíamos visto, pues cuando yo uno las diagonales de las cabezas, me da la resta. En este caso, como el vector tiende a H, digo que es H menos B. ¿Sí? De B a H, H menos B. Entonces es muy fácil porque yo ya tengo aquí H y tengo B. Entonces digo, ok, este menos este me da esto, este menos este me da esto, y este menos esto me da esto. Entonces mire que yo voy despacio, pero voy organizado, sé lo que estoy haciendo. En algunas ocasiones, cuando uno ya tiene más habilidad, pues no necesita hacer todos estos puntos, sino que se para directamente aquí y da
las componentes con respecto a este punto, como que este fuera el 0, 0. Pero entonces en este caso, para yo saber cuánto avanza en X, me tocaría restar a este, restarle 0,5, que es lo que me da aquí. Y después para el eje Y tendría que ver, ok, sube 0,75, me da este. ¿Está claro? Entonces, a veces, por eso es mejor hacerlo aquí, porque a veces uno no tiene la experiencia o la habilidad y se confunde. Entonces, mire que, por ejemplo, para Z va en dirección negativa 0,75. Entonces, por eso aquí es negativo. Pero entonces, si usted de momento tiene un poquito, está aprendiendo y tiene dificultades para referenciarse, yo le recomiendo, hágalo como lo acabamos de hacer para que no tenga ese lío. Pero si usted tiene habilidad, no hay problema, digamos ya tiene más experiencia, más cancha, párese aquí y dé las coordenadas de este punto con respecto a este. Entonces ya usted lo puede sacar fácil, si tiene más experiencia. Entonces si no, no se complique, hágalo como lo estoy diciendo, trace todos los puntos desde el sistema referencial y hace las restas, que tampoco es cosa de otro mundo, no es complicado. Y usted va a la fija. Entonces, listo. Vamos a continuar. Yo ya tengo el vector BH. ¿Ahora qué hago? Hallo la magnitud. ¿Por qué hallo la magnitud? Pues la magnitud la hallo simplemente elevando cada componente al cuadrado, ¿no? Y le saco la raíz, que eso también ya lo hemos visto. Entonces, la necesito porque voy a hacer el vector unitario. Es decir, voy a calcular este vector unitario que va aquí. Entonces, necesito 1 sobre la magnitud por el vector BH. Como ya tengo la magnitud, aquí está, y ya tengo el vector, lo pongo acá. Aquí me queda un producto por escalar. Este escalar tengo que multiplicar cada componente, este por este y este por este, que es el producto por escalar. Aquí está la operación. Si simplifico cada uno de ellos, pues me da 1/3, 2/3 menos 2/3. Eso lo puedes hacer en la calculadora, verifícalo para que vaya mirando que los cálculos son correctos. Entonces hasta aquí, miren lo interesante. Nuestro objetivo era calcular la tensión de BH. Teníamos la magnitud, pero necesitamos el unitario. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el vector que va de BH, le calculamos la magnitud y calculamos el unitario, que es lo que estamos haciendo hasta allí. Una vez tenga eso, pues ya aplico el modelo, porque ya conozco ya conozco el unitario. Entonces lo reemplazo. La fuerza me dijeron que era 450 y el unitario lo acabé de encontrar. Eso me permite encontrar este valor de tensión. O sea, todo este procedimiento usted lo puede replicar en cualquier problema que tenga tensiones y lo hace paso a paso. Créame que no tiene ningún problema. Paso a paso, organizadito. A veces puede resultar o puede pensarse equivocadamente que es dispendioso y todo, pero cuando usted mira y dice, hombre, realmente no. Realmente, mire, es muy sencillo y yo sé lo que estoy haciendo, que es lo importante. Sé por qué va esto, sé por qué aquí la resta, entonces sé cómo encontrar este vector, que es lo importante. No es hacer las cosas sin ningún fundamento ni ningún conocimiento claro, sino tener certeza de por qué lo está haciendo así, que si le preguntan a uno puede argumentar, no, mire, es por esto es así. Y por eso tengo que hacer primero eso. Entonces, con eso en mente, ya tenemos la tensión que va por aquí. Ya tenemos la tensión. ¿Por qué necesito la tensión? Porque voy a hacer R cruz F. Ya tengo la fuerza. Me falta el R. Entonces vamos al siguiente paso. Vamos a calcular el vector R. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Ahora necesitamos encontrar el vector R. En el paso anterior encontramos el vector de fuerza. Entonces ahora vamos a encontrar el vector R. Entonces vamos a calcular el momento con respecto a este punto, porque este punto pasa por el eje. También pude haber utilizado el punto D. En mi caso voy a utilizar el punto A. Entonces voy a utilizar un punto A que pasa sobre el eje que me interesa, o sea, sobre este eje. Entonces necesito calcular este R. Entonces vamos a hacerlo como en la forma anterior. Aquí ya tengo el vector B, el A que va aquí, este punto y este vector lo puedo encontrar fácilmente. Digo, esto es 0,75, me lo da. 0,75 y las otras componentes son ceros, o sea que solo va en Z, por lo tanto el vector es este. Con estos dos vectores yo puedo hacer el vector que va de A a B, que sabemos que es B menos A. Entonces como yo ya tengo el vector B, lo habíamos calculado anteriormente, digo este menos este menos este y este menos este. Eso me da el vector que va de A a B. Ese vector de A a B es el vector R, que yo voy a utilizar como R. Entonces ahí está. Acá hago una observación interesante que vale la pena mencionar. Mire que acá yo hice la resta como hemos hecho de manera, pues digamos, como el procedimiento. Sin embargo, si usted se para en ese punto, usted fácilmente puede decir, hombre, esto es, avanzó 0,5 en X, las demás son ceros, no se mueve para ningún lado. Entonces este vector, si da las componentes con respecto a este punto, o las coordenadas del punto B con respecto a este punto,
usted dice, hombre, eso es 0,5, 0,0 y 0. O sea que yo puedo, cuando me quede fácil, si yo quiero hallar el vector, yo puedo dar siempre identificar las componentes con respecto al punto de aplicación. Entonces aquí yo puedo decir, mire, esto es 0,5. 0,5 y ya, de una en X. Entonces podría hacerlo de una y no hacer esto, no es necesario. Solo porque es evidente. Acá, en el caso de VH, el vector de VH podría hacer lo mismo. Me paro aquí y doy los valores de la coordenada de H con respecto a este punto. Pero a veces hacer las restas y saber que es negativo, a veces se cometen errores. Entonces por eso yo recomiendo que si no tiene la habilidad, es mejor que haga el procedimiento, halle los puntos, haya su punto, es decir, haya los dos vectores y hace la resta. Sí, haya la resta, para que no tenga problema. Si es fácil, como en este caso, ahí no hay que inventar. Sí, hombre, esto es 0,5 en X y ya. O sea, 0,5 en Y. Entonces yo tengo el vector R, puedo calcular al momento con respecto a A. Sabemos la tensión, ya le hemos calculado anteriormente. Hago R cruz F, ese momento R cruz F. Sabemos que utilizamos esta estrategia que nos queda fácil de recordar. Tengo el R, aquí lo tengo, pongo el R, pongo la fuerza, esta es la fuerza, y aquí hago este cálculo. Recuerde que tapamos la columna y tapamos la fila para hallar cada componente. Quiero calcular la componente en Y, entonces tapo esta columna y esta. Me da este por este, menos este por este. Entonces esa componente me daría 0. Tapo esta columna y tapo esta fila. Y hago el determinante que me queda. Entonces, este por este menos este por este. Entonces, en este caso, solo me va a quedar activo este por este. ¿Sí? Y si voy a calcular la de acá, hago lo mismo. Tapo la columna en acá y tapo la fila. Entonces, y hago el determinante de lo que me queda. Este por este menos este por este. Entonces me queda solo activo este valor. Teniendo en cuenta, ojo, que en la parte de la componente en J le cambiamos el signo al resultado. Al hacer esa cuenta, pues nos da 150. ¿De dónde sale? Repito, tapo acá y tapo acá. Este por este me da menos 150. Pero como le tengo que cambiar el signo, pero me da 150. Entonces, este es el momento de la tensión con respecto al punto A. Entonces, mire que hasta aquí ya encontré el momento. Ya tengo el R cruz F. Ahora lo voy a proyectar sobre un vector que vaya por aquí. Entonces, pues es claro que tengo el punto A y el punto B. Debo hallar el vector AD para poder tener el vector sobre el cual voy a proyectar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, hagamos todo el cálculo completo. Calculemos el vector AD, incluso hasta el unitario. Entonces, ya este vector A lo hemos calculado. Tenemos los puntos del vector. Vamos a calcular el punto D. El punto D avanza 0,5 y 0,5. Y aquí hay 1. Las demás son 0. O sea que el vector D este vector es así, 1, 0, 0. Entonces, yo ahora hallo el vector que va de A a D, el que vaya aquí. Eso es D menos A. De A a D es D menos A. Entonces digo, este menos este menos este, y este menos este. Ahí está. Ese vector AD, pues el vector, insisto, que vaya aquí acá. De nuevo, en un caso como este, donde es trivial, donde es evidente, uno podría evitar hacer esto y decirlo de manera directa. Me paro aquí y con respecto a este punto digo las componentes de este vector. Entonces digo, ok, mire, este vector avanzó 1 en X. Aquí está. En Y no subió, 0. En Z, si estoy aquí, bajé, me devolví 0,75 para poder llegar acá. Entonces mire que yo digo, avanzo 1 y en el eje Z para acá es positivo, para allá es negativo. Entonces digo que para acá no se movió para allá, ¿cuánto? Menos 0,75. Entonces yo puedo calcular este vector rápido haciendo las componentes con respecto al punto de aplicación, al punto donde arranca el origen. Al origen pues relativo, ¿no? En este caso el origen sería A, para el vector de A a D. Lo puedo hacer rápido aquí. Insisto, solo en los casos en donde usted vea que le queda fácil. Cuando la geometría es más compleja, no es tan fácil encontrar esas coordenadas. Entonces es mejor hallar con el 0, 0 y hacer este procedimiento. Puntos, vectores y reste. Y se va a la fija y evita cualquier problema, cualquier error. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tengo el vector, pues ahí no hay ningún problema. Le saco la magnitud, elevo el cuadrado, el cuadrado, le saco raíz, ahí me da esa la magnitud. Si tengo la magnitud, puedo proceder también a calcular un vector unitario
1 sobre su magnitud por el vector AD, que es básicamente este vector, y eso pues me da esto. Entonces cada componente de este vector la tengo que, según esta operación, dividir entre 1,25, que es la magnitud. Entonces este entre 1,25, este entre 1,25. Esto lo puedo simplificar y me da esto. Entonces hasta aquí, ¿qué he hecho? He encontrado el vector que va a lo largo del eje, un vector de ellos es AD. El otro que también encontré es el unitario. Porque habíamos visto, de pronto en el video que les mostré la teoría, pues que usted puede proyectarlo perfectamente sobre AD o sobre el unitario. Y funciona, no hay ningún problema. Lo que pasa es que proyectarlo sobre el unitario pues tiene una ventaja, es que nos deja de manera explícita la componente del momento alrededor del eje. Ya no la da de forma explícita. Entonces por eso es, en muchos casos es mejor dejarla o proyectarla con respecto al vector unitario. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora sí, vamos a calcular la proyección del momento sobre el vector AD. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos esto. Este cálculo ya lo hemos hecho. También tenemos el vector AD, tenemos su magnitud y tenemos unitario. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces tenemos que decir, o lo proyecto sobre el vector AD o lo proyecto sobre el vector unitario. Lo puede hacer en las dos, que le da lo mismo. Sino que, pues, como le digo, vamos a ver que uno nos da una ventaja sobre el otro. Entonces recordemos la proyección de un vector sobre otro. Se lo mostré en el video anterior, por eso es importante. Si no ha visto ese video, le recomiendo que primero lo vea, pues para que no sienta que le estoy sacando esta fórmula de la manga, sino que realmente yo le mostré dónde sale. Entonces veíamos que si yo voy a proyectar este vector sobre este, decíamos, no, eso es muy sencillo. Haga el producto punto de los dos vectores y divídalo entre la magnitud del vector que recibe al cuadrado por el vector que recibe. Esta es la forma que vimos en el video anterior. Ahora, si miramos un poco, y yo digo, bueno, ¿qué pasa si en vez de proyectar en este vector B, proyecto utilizando el mismo modelo, ¿no? Sobre el vector unitario? Si yo proyecto sobre el vector unitario, pues la fórmula es la misma, pero ya B es un vector unitario, este es un unitario, es un unitario. Entonces yo lo reemplazo, unitario, unitario, unitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues como habíamos visto, esta magnitud, pues si es unitario, pues vale 1. Entonces me va a quedar este producto punto sobre 1, pues básicamente me da lo mismo. Entonces esta expresión se reduce a esta. Entonces ahí vemos ya, obviamente es más simple. O trabaja con esta expresión o trabaja con esta. Ambos le van a dar los mismos resultados. Pero esta expresión tiene una ventaja enorme. Y es que está expresando el vector similar a este. Miremos, por ejemplo, en este caso. Cuando yo digo el vector AD, usted me dice, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que es 1 en I y menos 0,75 en K. Es decir, esto es una combinación de vectores en donde estos son las componentes del vector. Ya habíamos dicho, ¿qué significa eso? Hombre, estos son los escalares que estiran o encogen el vector o incluso en este caso le cambia el sentido al vector K. Eso era lo que significaba. ¿Qué otra cosa interesante? Decíamos, estos valores, estos escalares se llaman componentes del vector. Entonces, digamos, la componente en I es este 1 metro en este caso. La componente en K es menos 0,75 metros. La ventaja es que aquí le da consigno y todo. Entonces, haciendo la analogía, en este caso, este sería la componente del vector de proyección en la dirección del vector U sub B, en esta dirección. O sea, esto sería ese escalar. El escalar, es decir, la componente del vector en la dirección de B. En nuestro caso, pues va a ser el momento. Entonces, que eso es importante tenerlo. Entonces, repito, las dos dan los mismos modelos, pero este tiene una ventaja. Esto ya me da el valor aquí. El valor, en el caso de lo que quiero ahora calcular, es el valor de la componente. Me lo da aquí de manera explícita. Entonces, por eso, eventualmente, uno está más tentado a trabajar con este modelo. Entonces, en este caso, repito, pues si yo utilizo este modelo como está aquí, pues yo hago mi cambio de variable. Ya que voy a proyectar es el momento sobre AD, el momento sobre AD. Voy a coger este momento y lo voy a proyectar sobre AD. Acá he hecho también una observación que de pronto en otro video no lo hice. Los momentos los vamos a representar con doble flecha. Algunos libros le colocan aquí una curvita, un arco. Yo creo que le voy a colocar dos flechitas. Cuando le doy dos flechitas es un vector, pero de momento. Cuando tiene una flechita es un vector de posición o un vector de fuerza según corresponda. Entonces, para utilizar este modelo, si yo proyecto este momento sobre AD, pues hago el cambio de variable. Digo, ok, en vez de ser A es MA y en vez de ser B es el vector AD. Y utilizo esto. Entonces me queda, este es el momento, este es el vector AD, este es el vector AD y este es la magnitud de AD.
Es decir, simplemente utilicé la misma fórmula, pero cambié pues con los nombres que le estoy poniendo. Lo otro es, si en vez de utilizar eso, utilizo el unitario, entonces, ¿qué me quedaría? Este sería el momento de A, y el unitario, pues en este caso se llama el unitario, es este que está aquí, este, unitario de AD. Entonces, el modelo es el mismo, pero obviamente ya le pongo los nombres que corresponden. Entonces, si yo utilizo esto, me toca hacer el producto punto entre el momento y el unitario. ¿La ventaja cuál es? Ya tengo el momento, ya lo había calculado, y ya tengo el unitario. O sea que esto me invita a que esto lo puedo calcular como el producto punto entre este, y ya los tengo. Entonces aquí lo voy a hacer. Este producto punto es este por este, más este por este, más este por este. Esa operación es la que está aquí. Ya también habíamos visto, por supuesto, cómo es un producto punto. Aquí es muy importante lo siguiente. Este video pues es una continuación de una serie de videos que yo he desarrollado. Entonces es importante que si no los ha visto, primero vaya a ver a los otros, porque si no obviamente se va a perder. Entonces, bueno, tengo este producto punto y al hacer la cuenta me da menos 90 Nm. Mire lo interesante, este valor es este producto punto, es decir, esto que está aquí. O sea, esto, en el caso de nosotros. O sea que me va a quedar que la proyección del momento sobre AD es menos 90 Nm por el unitario. Entonces les decía, lo importante de esto que es, claro, aquí usted ya tiene el valor. Usted le dice, ok, ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale la componente del momento alrededor de este eje? Usted ya de una dice, eso es menos 90 Nm. Ya, este valor. Porque repito, este es el unitario que lo que hace es darle la dirección al vector. Entonces, ahí yo ya puedo decir de una esto. Entonces, ahí podría contestar de manera rápida con este modelito. Sabemos esto, que es lo que acabamos de encontrar. Eso, como insisto, es la componente del momento con respecto al eje AD. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pero deme por favor ya las componentes con respecto al sistema X, Y, Z? Es decir, démelas con respecto a este sistema, a X, a Y y a Z. Deme cuánto valen las componentes. Entonces yo simplemente reemplazo. Yo sé que este valor está aquí y este unitario es esto. Entonces reemplazo por el unitario. Entonces al hacer la operación, esto es un producto por escalar. Entonces este por este y este por este. Ahí me da. Entonces esta sería la proyección del momento sobre el eje AD. Ahí ya sería como vector. O sea, este vector que estamos haciendo aquí. Pero ya este vector está expresado en términos de las componentes X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de este asunto? Que acá esta componente era a lo largo de este eje. Mientras que estos valores, ¿qué significan? Ya tiene otro significado. Mire, este valor de menos 72 es el valor del momento a lo largo del eje X. Y este 54 Nm, que es lo que significa es el momento en la dirección del eje Z. Entonces, eso es muy valioso porque lo que quiero precisar. Mire que cuando yo lo tengo aquí, si me dicen cuánto es el momento con respecto al eje X, yo diría, hombre, eso es menos 72 Nm, es decir, esto. Es decir, esta componente me da el momento con respecto al eje X. Y esta componente me da el momento con respecto al eje Z. Entonces aquí está el eje X y el eje Z. Pero esta, que es donde yo quiero ser un poquito insistente, es la componente del momento alrededor del eje AD. ¿Sí? AD. Entonces, ahí está el significado de esto. Esto es ese momento. Espero de pronto haber sido claro con el concepto para que entiendas que una cosa es la componente y otra cosa es el vector como tal. ¿Sí? Entonces, bueno. Continuemos con una resolución final. Yo tengo este momento que es lo que he calculado, ¿no? El momento como tal. Si lo calculamos utilizando el vector unitario y todo. ¿Qué pasa si yo utilizo la fórmula original? Es decir, si utilizamos la primera, pues nos tiene que dar lo mismo. Es decir, si yo no hubiera proyectado sobre el unitario, sino que hubiera proyectado sobre AD. Es decir, no sobre sino que proyecto sobre AD. Bueno, lo puedo hacer, me da lo mismo. Yo conozco AD, conozco la magnitud de AD, conozco el momento. Entonces yo puedo utilizar este modelo. Entonces hago el producto punto, me dice producto punto de esos dos vectores, este por este y este por este. Entonces aquí está el producto punto. El valor me da esto, y la magnitud, pues yo tengo esta magnitud acá,
la elevo al cuadrado. Entonces aquí voy reemplazando esto, es esto, aquí lo reemplacé. O sea, esto lo reemplazo por esto. Esta magnitud es esto al cuadrado, aquí está. Y este AD, pues es el vector AD, aquí está. Entonces cuando haga la operación, pues yo simplifico, aquí simplifico metro cuadrado, me queda newton, y esta operación me da menos 72. Entonces si opero este por este, me da exactamente lo mismo. Entonces mire que el modelo yo puedo utilizar de entrada este. Y hago lo que yo desea, fácil. Producto punto de los dos sobre la magnitud del que recibe al cuadrado por el que recibe. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un vector que tiene unas componentes en X y una componente en este caso en Z. Pero la ventaja del otro es que me permite responder de forma clara o contundente de una. Digo, ok, mire, este valor es el valor del momento, la componente del momento alrededor del eje AD. Mientras que en este me lo da expresado así. Entonces no lo veo tan directo. Lo puedo encontrar, claro. Si usted le saca la magnitud a esto, le va a dar 90. ¿Sí? Entonces ahí también es un tema interesante. Y es que la magnitud de esto le da 90, que es el momento alrededor del eje. Pero no le da el signo. No le da que es negativo. Mientras que este sí te da el signo. Te dice de una. Eso es menos 90 Nm. Esta te da el vector, pero tendría que calcularle la magnitud para poder decir cuánto es. Entonces, por eso pues es importante como tener claridad de los dos del concepto y obviamente pues uno lo hace. Mire que esta proyección de este vector, aquí está dibujado, esa proyección me da esto. Entonces, mire que es contrario al sentido de AD. Por eso yo sé que va negativo y este modelo lo muestra. Si yo me fuera por esta ruta, es decir, hiciera mi cálculo por acá, yo tendría que decir, ok, ¿y este momento quién es? Este momento es este, pero su magnitud se la calculo y tendría que decir va en dirección contraria al vector AD. Entonces, bueno, eso es algo que pues te quería como precisar, porque me parece que es relevante conocer la diferencia entre usar un modelo o el otro. Es decir, la diferencia entre si uso el vector AD o si utilizo el vector unitario. Vemos, insisto, da lo mismo, pero uno tiene una ventaja sobre el otro y es el hecho de que me da la componente de una vez. Entonces, bueno, ahí hay una referencia pues, de los libros que yo usaba, de Binet, Hibbeler o incluso el libro de Grossman, que son libros que yo usaba para los conceptos que estamos trabajando. Entonces, bueno, espero que este video pues, sea pues, de tu agrado, te haya gustado, te sirva como para aclarar tus conceptos. Déjame saber tus comentarios, algún comentario al respecto, si de pronto no he sido claro en algo o si de pronto te ha causado alguna confusión para aclararte a la duda. No te olvides, pues, si te gustó, por supuesto, dale like, compartirlo con tus amigos. Si no te has inscrito al canal, es bueno que te inscribas y le active la campanita porque estoy produciendo material y para que te lleguen las notificaciones del nuevo material que estoy generando. Y pues nada, muchas gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente video.